No hay recursos, esas fueron las palabras del ministro de Hacienda Mario Marcel, quien descartó la posibilidad de ampliar el subsidio para las tarifas eléctricas, las que tendrán un alza a partir del próximo lunes 1 de julio. Queremos analizar esta situación y para eso nos acompaña el ex director ejecutivo de las empresas eléctricas, Rodrigo Castillo, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo le va, Rodrigo? Un gusto tenerlo acá como siempre. Hola, igualmente, muchas gracias. Hacía tiempo que no nos veíamos. Sí, bueno, Rodrigo, queda una semana para que se dicte de alguna manera el cúmplice de esta alza de la que hemos conversado tanto. ¿Cómo has visto con tu experiencia el debate que se ha dado en esta última semana, sobre todo con las discrepancias con el Banco Central, con lo que decía también el ministro Mario Marcel en torno a este tema? A ver, en general estamos habituados a que las discusiones sobre este tipo de materias, no solo las tarifas eléctricas, sino en general todas las tarifas reguladas, son bien complicadas y por lo tanto de buena fe mucha gente puede entrar en confusión, cometer errores de diagnóstico, etcétera. Por lo tanto, yo le diría que las polémicas, si bien son entretenidas para prensa, para uno mismo que las lee, no deberíamos intentar salir de la polémica y hacernos cargo del tema de fondo. Y el tema de fondo es que desde el año 2019, que es cuando se congelaron las tarifas, hasta el año 2024, que es donde estamos hoy día, el costo de la energía efectivamente ha aumentado en forma muy significativa por muchos elementos y por muchos factores que si hubiera tiempo podemos repasar, pero entre los cuales yo te diría que de los más relevantes está el que los contratos que se reflejan en el costo de la energía que llega a nuestras cuentas están expresados en dólares y todos tenemos conciencia de cómo se ha comportado el dólar en los últimos 5 años. Hacia el año 2019, imaginar un dólar por sobre 700 era considerado aventurado. El dólar ha superado los 1.000 pesos en estos años y hoy día mismo está por sobre los 930 o 940 pesos. Lo segundo es que muchos de estos contratos están indexados a lo que se llama el CPI, al IPC norteamericano, que era un número que solía ser muy pequeño y muy estable. Y sin embargo, producto de la pandemia, producto de todo lo que sabemos que ocurrió también en el primer mundo con la inflación, esos números llegaron a niveles que nadie hubiera imaginado. Toda esta tormenta perfecta se genera justamente en un periodo en el cual las tarifas están congeladas y llega el momento de descongelarlas. Por lo tanto, sincerar el precio real de la energía que no hemos sincerado durante 5 años y al mismo tiempo comenzar a pagar la deuda que se ha acumulado producto ¿Rodrigo? de las diferencias entre el... Sí. Sí, pero para ver la trayectoria que tú nos describes de por qué hoy día está tan cara la luz, ¿dónde se cometieron a tu juicio los principales errores? Porque claro, la tarifa se congeló el 2019 a raíz del estallido social que hubo en nuestro país, pero el 2022, cuando esto se sinceraba nuevamente, se volvió a congelar. ¿Esos fueron errores políticos el haber congelado, haber cedido de alguna manera a la presión, al ambiente político que había en su minuto? Yo lo he dicho de la siguiente forma varias veces. Congelar tarifas nunca es una buena idea, nunca, porque genera todos estos problemas que estamos viendo. Sin embargo, uno puede entender que en el año 2019, las circunstancias políticas, en octubre, noviembre del año 2019, en pleno estallido social, podían explicar, yo no sé si justificar, pero explicar el que políticamente se definiera el no comunicarle al público un alza de, en esa época, el 10% más o menos de las tarifas, siendo que en la consigna era no son 30 pesos, son 30 años, 30 pesos fueron el gatillante en un aumento del precio del transporte, el gatillante de todo lo que conocemos, más allá de que evidentemente los 30 pesos fueron solo simbólicos y no es el momento de analizar las causas del estallido social, digamos, pero evidentemente el año 19 se vivía un ambiente en el cual uno puede entender que se tomen medidas poco habituales y que en general no son recomendables. Con posterioridad a eso, las cosas que se hicieron, el volver a tomar esa decisión en el año 22, yo creo que no fue aceptado. Ya. Rodrigo, ¿y a futuro cómo se puede mejorar esto para que no exista de alguna manera la decisión o la tentación política de congelar las tarifas? Porque se hizo también el 2019 con los 30 pesos, que era la tarifa que había subido del transporte, se congeló vía el Parlamento con un rápido despacho de un proyecto. ¿Cómo hacer para que esto no quede en manos del presidente de turno, del ministro de Energía, que es incumbente en esta discusión, y vaya por un canal aparte, donde no hay una decisión política en torno a lo que pasa con los servicios monopólicos, como es la luz, como es el agua también? A ver, cuando se trata de leyes, yo veo prácticamente imposible
el quitarle al Parlamento la facultad de dictar leyes, digamos. Por lo tanto, yo no me metería en la parte formal. Yo no creo que haya maneras formales de evitar este tipo de cosas, sino más bien el aprendizaje, el aprender de los efectos que este tipo de cosas ha tenido. Tal vez un buen símil, un buen ejemplo son los retiros de los fondos de pensiones, en los cuales a esta altura creo que nadie serio podría no estar de acuerdo en que esas decisiones políticas generaron enormes efectos adversos. Acá estamos frente a un caso similar, tal vez para desincentivar ideas peregrinas de quienes todavía están pensando en recongelar las tarifas, el comentar que congelar las tarifas hoy, es decir, no comenzar a sincerarlas, tiene un costo del orden de los 100 millones de dólares por mes. Esa sería la deuda que comenzaría a seguir acumulándose por sobre los 6.000 millones de dólares actuales cada mes y que en algún momento va a haber que pagar. Por lo tanto, la idea de nuevo volver a congelar las tarifas creo que debe ser descartada de plano. Sin embargo, evidentemente esto también ha sido parte de la discusión, tú lo comentabas al inicio del programa, cuando se dicta la actual ley, que es la que modifica la ley del 22, por varios motivos que la mejoran. Hay que decir que la ley que se acaba de dictar es mejor que la ley del 22, por más que siempre sea doloroso el que esto termine implicando un alza de tarifas. Esta ley que se dictó tenía una novedad respecto de las anteriores. Todas las leyes anteriores no contemplaban un subsidio a las familias más necesitadas para paliar, al menos parcialmente, el efecto de estas alzas en las tarifas. Esta ley de abril de este año sí contempla un subsidio para el 40% más vulnerable. Hoy día la discusión se ha centrado en gran medida en si existen o no recursos para ir de este 40% a más familias. Se ha hablado del 60% como target. Y la verdad es que yo creo que eso es indispensable. A mí me cuesta imaginar el que pueda haber una solución distinta a ampliar el número de familias beneficiadas. Y de nuevo, solo para hacernos una idea, si lo que tenemos en la balanza es, por una parte, volver a congelar las tarifas por un costo de 100 millones de dólares por mes, perdón, el aumentar el subsidio para el 60% no cuesta más, hay que hacer los supuestos, pero en ningún caso cuesta más de 100 millones de dólares al año. Es decir, es infinitamente más barato el poder ampliar el subsidio que el hecho de volver a congelar las tarifas. Por lo tanto, yo haría un cariñoso llamado al ministro Marcel a reconsiderar. Yo entiendo que los fondos públicos son limitados, yo entiendo que probablemente esto no está en el presupuesto. Sin embargo, en el pasado, más de una vez, se ha tomado la decisión de algunas partidas poder refocalizarlas o utilizar dineros que estaban destinados a algo que eventualmente podría ser pospuesto o lo que sea, para hacernos cargo de este problema que efectivamente desde el punto de vista social creo que es de una gravedad tal que amerita una respuesta política. Claro, pero usted se acuerda de lo que usted dice, Rodrigo, la variable social no se ha ponderado quizás con el peso específico que tiene para familias de 4 personas que hoy día pagan, no sé, 30.000 pesos el LUI, que probablemente van a pagar 45.000 a contar del 1 de julio con el alza escalonada que va a venir. ¿Esa variable social no ha estado en la discusión o nos acordamos de esa variable social solamente en esta última semana? A ver, yo te diría que tanto estuvo en la discusión que una de las condiciones para poder avanzar en un proyecto de ley, incluso en otros proyectos de ley de energía, fue siempre el tratar de hacerse cargo de los efectos que habría tenido la aplicación de la ley del 22, que como digo, no quiero entrar en detalles de esto, pero si se hubiera aplicado la ley del 22, el efecto que hubiera tenido especialmente en la clase media y las pymes hubiera sido mucho mayor que el que estamos observando hoy día, con aumentos que podrían haber llegado al 150%, no al 50% para ese segmento. Por lo tanto, cuando se toma la decisión de modificar la ley del 22, se hace justamente porque existe conciencia de que el efecto social que iba a tener era un efecto extremo. Y cuando se establece este subsidio, se hace también con ese motivo. La pregunta es, ¿fue suficiente desde el punto de vista de la preocupación por los efectos sociales un subsidio que beneficia al 40% de las familias más vulnerables? Como yo he dicho, creo que se queda corto y que claramente hay que hacer un esfuerzo por llevarlo al menos
a lo que suele ser el target de familias más vulnerables en políticas públicas focalizadas, que es el 60%. Rodrigo, ¿y el Estado de Chile no leyó bien el panorama de la electricidad para el año 2024? Porque si uno echa para atrás la mirada de los gobiernos, uno recuerda que en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno, el ministro Máximo Pacheco, el 2015, prometió que la luz iba a reducir sus precios con la introducción y el fomento que Chile hizo de las energías limpias. ¿Qué pasó en el camino finalmente? Qué buena pregunta. No es fácil explicar esto porque uno parece que estuviera explicando lo inexplicable, pero hay una explicación. Lo primero es decir que cuando uno toma la cuenta eléctrica, uno toma la boleta que cada uno de nosotros nos llega y al final de la boleta hay un número. Usted debe 30.000, 40.000, 50.000. Ese número está compuesto de varios ítems, entre los cuales el ítem energía representa el 70%, es decir, lo que cuesta producir la energía y lo que se le paga, por lo tanto, a las empresas generadoras. Dentro de ese ítem, lo que hay es un mix de contratos que se han venido firmando desde el año 2006 en adelante, algunos de ellos de muy largo plazo y por lo tanto que están vigentes hasta el día de hoy. Cuando uno va a ese mix de contratos, se encuentra con que los contratos fósiles, los contratos antiguos con las empresas tradicionales, están a más de $100. Y en cambio los contratos con empresas renovables en promedio en este mix están del orden de los $50. Por lo tanto, esas energías renovables llevaron a la mitad el precio de la energía para aquella parte del mix que representan. El problema está en que como estos son contratos de muy largo plazo y todavía están vigentes muchos contratos antiguos, esas energías renovables solo representan todavía el 26% del total. ¿Qué significa esto? Que el efecto que efectivamente produjeron las energías renovables a la baja fue más que compensado al alza por el aumento del precio del dólar, por el aumento del precio de los combustibles fósiles producto de la guerra con Ucrania y con el aumento del llamado CPI o IPC norteamericano que se comportó de una forma muy atípica. Por lo tanto, la pregunta más bien es, ¿cuál sería el precio de la energía sin energías renovables? Y sería evidentemente mucho más alto que el que tenemos hoy día. Ya. Rodrigo, y después de estas alzas que comienzan a contar del 1 de julio, que van a ser escalonadas, 3 alzas, ¿el precio de la luz va a quedar estabilizado o nos vamos a acostumbrar a que este sea el panorama de la energía en nuestro país, que todos los años tengamos incrementos importantes porque la luz es cada vez más vital en un hogar? Hay hogares que funcionan 100% con luz, entonces mueve la aguja esto. Bien preciso, esto lo ha dicho la autoridad, lo ha dicho el Banco Central. Vienen 3 momentos de aumento. Sí. El que vamos a experimentar este mes, un segundo en 6 meses más y un tercero en 6 meses más contados desde aquí. Es decir, tenemos un año y medio, o un año, porque comenzamos ahora mismo, digamos, un año en el cual vamos a experimentar 3 aumentos del precio de la energía. Pasados estos 3 semestres, comienza a estabilizarse y si no se diera una nueva tormenta perfecta de shock de precios, de dólar, etcétera, entonces podríamos pensar que a partir del año 2026 el precio de la energía debería comenzar a disminuir. Ya. Rodrigo, y desde ese punto de vista, una vez que se estabilice el precio de la luz, cuando sinceremos lo que ha pasado con estos contratos del 2019 y 2022, comparado con otros países, hoy día la luz en Chile es cara, es barata. Tú que tienes el panorama, no sé, me imagino, de América Latina y del mundo, porque uno se pierde en esta discusión. Sí. A ver, en Chile la energía es relativamente cara, no está entre las más caras. Y a diferencia de otros países en el que los shocks de precio influyen más directamente en el corto plazo, Chile ha tenido, obviamente, primero por haber tenido congeladas las tarifas, pero además por su procedimiento en que es un mix de muy largo plazo que se va componiendo en los años, tiene alteraciones menos fluctuantes. En cambio, solo a modo de ejemplo, en el caso de Europa, producto de la guerra con Ucrania, aumentó el precio de la energía en 3 veces de un día para otro. Es decir, el shock de precios en Europa fue infinitamente mayor desde el punto de vista de lo que vio el cliente de un día para otro. ¿Y el rol del Estado de Chile en toda esta industria que es monopólica es grande, es vital, es importante, o el Estado debería tener un mayor contrapeso a las empresas? A ver, yo quiero en esto ser totalmente claro.
el sistema eléctrico tiene tres segmentos: Sí. la distribución, la transmisión y la generación. De estos tres segmentos, el único que no está total, completa y absolutamente regulado por el Estado es la generación. Los otros dos, todas las decisiones las toma el Estado. En el caso de la distribución Ya. y la generación, cuánto se cobra, cuál es la calidad, todo eso lo hace el Estado. En el caso de la generación, los generadores tienen libertad para fijar sus precios. Sin embargo, los distribuidores, que son los que compran energía para vendérsela a los clientes finales, no tienen libertad de comprar a cualquier precio. Eso se hace a través de procesos de licitación totalmente regulados por el Estado. A mí me costaría imaginar que hubiera un rol del Estado en sí mismo, más allá de, por ejemplo, los subsidios, que pudiera haber modificado en forma importante la realidad que estamos viviendo hoy día. Cosa diferente, yo no sé si hay tiempo para eso, A ver. es que yo sí creo que hay ciertos elementos en la regulación chilena que deberían ser mejorados porque hoy día están atentando contra el costo de la energía que pagamos directa o indirectamente todos los chilenos, y entre ellos está el que existen otros costos que no se ven en la cuenta directamente, que son los llamados costos sistémicos, que han venido aumentando muchísimo en el último tiempo, y entre los cuales el que más ha aumentado y el que hoy día representa la mayor parte de estos costos indirectos son los subsidios que estamos pagando a los pequeños medios de generación distribuida, a los que les estamos pagando entre 70 y 80 dólares por el mega, en momentos en los cuales la energía en ese mismo instante para la misma tecnología cuesta cero. Eso no, me imagino, no tenemos mucho tiempo de entrar en detalle. Es, en mi opinión, en el largo plazo, en el mediano plazo, uno de los principales problemas que tenemos desde el punto de vista de los costos indirectos que estamos pagando. Ya, pero aquí finalmente para el consumidor final, que se entiende básicamente acá en Santiago mayoritariamente con la empresa Enel, va a seguir teniendo como contraparte a Enel. No hay posibilidad de que hoy día, en un mundo tan moderno, haya competencia a la hora de distribuir finalmente la energía. Hoy día sí, su contraparte va a ser Enel. Se ha venido discutiendo hace más de 10 años una reforma a la ley de distribución que permita que haya competencia en el segmento de la comercialización de energía. Es decir, quien va a ser dueña del cable y va a llevar físicamente la energía va a seguir siendo Enel, Chilquinta, CGE, la empresa distribuidora, porque eso es un monopolio natural y sería muy ineficiente tener dos redes, dos cables, dos postes por calle. Sin embargo, la comercialización de energía para clientes pequeños, que hoy día la hacen las propias distribuidoras, en el mundo, por ejemplo en Europa, que damos el ejemplo, no lo hace solamente la empresa distribuidora, sino que hay competencia. Eso es lo que se llamó en su momento el multicarrier eléctrico, así lo llamó el ministro Llobet, a quien, esto déjenme hacer una pequeña digresión, yo cometí un error en una entrevista en que le adjudiqué haber demorado un decreto y fue un error de mi parte, así que me quiero disculpar con él y lo voy a hacer por carta. Pero dicho esto, ese multicarrier eléctrico que permite, por lo tanto, que las personas puedan optar por quién les suministra la energía desde el punto de vista comercial, es un tema pendiente en Chile que no habría modificado demasiado la situación que estamos viviendo hoy día, pero que en otros muchos sentidos podría ser una muy buena idea. Ya. Rodrigo, lo último, en base a toda la información que tienes tú, que eres experto en este tema, ¿cuánto va a subir la luz a contar del 1 de julio? Y te lo pregunto porque ayer veía el estudio de la consultora Energy que decía que no estaban bien ponderados todavía los costos de transmisión, que no habían sido bien indexados al alza verdadera que van a tener las cuentas. ¿Cuál es la proyección que haces tú? La verdad es que es muy difícil. Y es muy difícil por los mismos motivos que daba Energy, que ha dado Algesta, estoy hablando de las principales consultoras eléctricas, los cálculos del central. Yo, para serte bien franco, parado en este instante, no me atrevería a decirte cuál es el monto exacto. Ahora, en órdenes de magnitud, probablemente vamos a estar experimentando un aumento promedio, y cuando digo promedio, soy cuidadoso en las palabras porque significa que algunos pagarán más y otros menos, del orden del 20 a 25% en esta primera etapa, un segundo aumento que va a ser aún más significativo, del orden del 30% en el próximo semestre, y un último que va a ser menos significativo, menor al 10% en el tercer semestre. Por lo tanto, estamos hablando de aumentos
conjunto del orden del 60-65%, vuelvo a insistir, en promedio, sin ponderar exactamente los niveles de consumo, la zona geográfica, todo eso puede hacer variar este número. Bueno, queda una semana para que entre en vigor este nuevo sinceramiento de las tarifas eléctricas. Rodrigo Castillo, muchas gracias por conversar con nosotros. Ha sido un placer, hemos aprendido mucho y además vamos a seguir atentos a la discusión que seguramente se va a tomar esta semana en nuestro país. Que estés muy bien. Así es. Que estés muy bien tú. Gracias, Rodrigo. Buen día.